de Pablo y Silas. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas en la cárcel? ¿Qué estaban haciendo? Yo no dije cómo estaban. Pues obvio, obvio. Ah, oiga, esos dos parecen hermanos. Oraron y adoraron, ¿y qué pasó? El nombre de Dios fue glorificado, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y no, los presos no, la familia del que los estaba cuidando, solamente él y la familia del que los estaba cuidando. Causó un terremoto. La familia del soldado les hizo curación, ¿cierto? El soldado les hizo curación, los llevó a su casa, les dio comida y a cambio ellos recibieron la bendición del Señor, la salvación de Jesucristo. Bueno, durante este mes, ya vamos terminando este mes, el Señor ha estado hablando de la adoración. Yo quiero que usted se pregunte allí, ¿qué ha aprendido de la adoración? Si está siendo usted un adorador en espíritu y en verdad, un adorador así como el Señor está buscando en estos tiempos. Cuando la Biblia habla de adoración, la Biblia no dice, si usted quiere, adore. Si usted siente, adore. Si usted tiene ganas, adore. La Biblia no dice eso. La Biblia habla de la adoración de un modo imperativo. Adorarás, ese es un verbo imperativo, donde no da la opción de si quiere, no. Adorarás, irás y adorarás, ofrecerás sacrificio y adorarás. O sea, no es, si de pronto le queda tiempo, hágalo, no. Es de un modo imperativo, o sea que para nosotros adorar no es una opción. Y en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, encontramos la parábola de los 10 leprosos, ¿cierto? ¿Qué pasaba con esos 10 leprosos? Estaban leprosos, estaban enfermos, estaban alejados de la comunidad. Y de pronto Jesús sana. ¿A cuántos de los 10 leprosos sana Jesús? A los 10. Y cuando los sana les dice, vayan y se presentan al sacerdote. Y aún no habían sido sanos, pero ellos empiezan a caminar y van y se presentan al sacerdote, ¿cierto? ¿Y cuántos de esos 10 regresan a darle la gloria a Dios? A darle las gracias a Jesús. Uno solo. Y cuando ese uno llega donde Jesús, miren, ese uno no era judío, ese uno era samaritano. Y recuerdan que Jesús le dice a las samaritanas que ustedes adoran lo que no conocen. Y aun cuando ese leproso samaritano no conocía al Dios verdadero, regresa a darle las gracias a Jesús. Y Jesús dice, oiga, ¿y yo a cuánto fue que yo sané? Yo conté mal, porque solo uno regresó. ¿Dónde están los otros? O sea que Jesús lo que está diciendo es que todos debemos darle la gloria a Él, reconocerlo. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, que seamos agradecidos y que le adoremos. Porque cuando usted y yo adoramos al Señor, somos transformados y podemos ver la vida y las cosas desde una perspectiva diferente, que fue lo que pasó con este leproso. Aunque no era el pueblo judío y los samaritanos y los judíos nada que ver, no se la llevaban. Este leproso tuvo una manera diferente de ver a Jesús y por eso volvió. Entonces diga conmigo, la adoración me transforma a la imagen de Dios. Ahí sí yo puedo decir que yo soy un verdadero adorador. ¿Qué hace la adoración? Dígame, cambia de adentro para afuera. Y eso no es psicología. O sea, la adoración no es que saca la mejor versión de nosotros. No es que la adoración saca lo bueno de nosotros, porque dentro de nosotros, ¿qué hay bueno? Nada. Lo único bueno que hay dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Entonces no es que la adoración saque lo mejor de nosotros, sino que es porque el Espíritu Santo viene y empieza a gobernar mi vida y empieza a vivir en mí.
entonces mi manera de ver la vida, de ver las circunstancias, las dificultades, se transforma. Y hoy vamos a ver a través de la vida de David, un personaje que mi esposo dice, ay no, yo cuando me muera, yo quiero ir a hablar con David, a ver cómo fue que David hizo para ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Usted se quiere encontrar a David cuando llegue allá al cielo, a ver cómo fue que hizo para perseverar, para permanecer? ¿Sí se quisiera encontrar a David o no? Si se encontrara a David, ¿qué le preguntaría? ¿Qué fue lo que usted vio en Betsabé? Para el punto negro, ¿sí ve? Bueno, hoy vamos a ver a través de la vida de David 3 beneficios de la adoración. Porque David experimentó los beneficios de la adoración en 3 momentos diferentes de su vida. Entonces lo vamos a ver. El primer momento en que David experimenta las bendiciones o los beneficios de la adoración, cómo la adoración transforma, es en las caídas. ¿Cuántas caídas tuvo David? Caídas me refiero a pecados, no que cuántas veces cayó de la cama o se tropezó en una piedra, no. ¿Cuántas caídas tuvo? No, David pecó varias veces. David pecó con Betsabé, mire, solamente cuando pecó con Betsabé tuvo varias caídas ahí. Primero, estaba ocioso, debía estar en la guerra y decidió quedarse en su casa si Dios no lo mandó que se quedara. Segundo, salió y vio a Betsabé, la deseó, la tomó como mujer. Y tercero, cuando se vio embalado, tramó el plan y mandó a matar a Urías. Y después trata de esconderse, ¿cierto? Ahí, ¿cuántos van? Van como 4. Y David entendió que a pesar de que pecó varias veces, aún en sus caídas Dios lo bendijo. Y vamos a leer en el Salmo 51. ¿Qué fue lo que pasó con David? ¿Cierto? Los salmos todos tienen, bueno, las versiones, tienen un título. No todas las versiones tienen título. La Reina Valera tiene título, ¿cierto? La traducción viviente también tiene títulos. Pero esos títulos que tiene arribita, los salmos no son títulos que vengan en el original, sino que el que los tradujo y organizó le puso un título como para distinguirlo. Pero debajo del título sí tiene una inscripción. Esas inscripciones sí aparecen en el original. Y la inscripción que aparece en el Salmo 51 es al director musical. Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Ya les conté la historia de cómo fue que David pecó con Betsabé, ¿cierto? Y a causa de ese pecado, el profeta Natán va y habla con él y Dios le hace ver a David su pecado. Y entonces David escribe este salmo y en el versículo 4 dice, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. ¿Qué está diciendo David aquí? ¿Qué está reconociendo David en este salmo? Que él es malo y que solo Dios es bueno. Entonces, un beneficio de ser adorador es que cuando usted y yo pecamos, podemos tener una perspectiva correcta. David pudo disfrutar de ese beneficio y decir, aquí hay un culpable, y el culpable soy yo. Aquí hay un inocente, y el inocente es Dios.
Mire, el corazón de adorador que el Señor quiere que usted y yo tengamos y que quiere enseñarnos a través de David, nos lleva a entender que aun cuando usted y yo somos tentados y caemos en la tentación, caemos en el pecado, Dios tiene misericordia de nosotros. Sí y solo si nosotros nos dejamos llevar y guiar por el Espíritu Santo y reconocemos nuestro pecado. Pero cuando usted y yo sacamos excusas, David hubiera podido haber dicho, como le he escuchado a muchos hombres hoy, ay, no, es que la lucha de los hombres es la parte sexual. Señor, ¿usted para qué puso a esa mujer tan bonita allá a la vista? ¿Por qué no la escondió de mí? O sea, ¿por qué me permitió verla? Entonces, si el culpable es Dios, porque fue Dios quien permitió que David estuviera ya deleitando sus ojos, y no solo eso, sino que se fue más allá de deleitar sus ojos y fue que mandó a llamar a Betsabé. Otros podrían decir, ay no, es que yo estaba muy bien, pero es que el Señor quería probarme y por eso permitió que me invitaran por ahí a beber, porque quería enseñarme una lección, que yo no debo andar con pecadores. ¿Eso está bien o está mal? Eso está mal, porque usted y yo no tenemos que sacar excusas y muchas veces estamos buscando culpables en todas partes y los inocentes salimos siendo nosotros. Y entonces, como dice por ahí un reel, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Y el Señor quiere que nosotros no seamos de esos que dicen, si saben cómo soy, Señor, ¿para qué me permite ver todo esto? ¿Para qué me...? Ay, no, qué tentación tan grande. No, 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 es que eso no. Pero es culpa de todo el mundo menos mía. Y eso no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios quiere que reconozcamos nuestro pecado. Y David tuvo muy claro que no era Dios, sino que era él mismo el pecador. Que no fue Dios quien lo tentó, porque Dios no tienta a nadie. Cuando Dios nos pone pruebas, no es para que caigamos en pecado. Cuando Dios nos pone pruebas es para fortalecer nuestra fe. Pero erróneamente pensamos que todas las veces que pecamos fue porque estuvimos en prueba. Y eso es un engaño del que como iglesia tenemos que salir. Dios nos enseña a reconocer nuestro pecado y para eso nos deja su Santo Espíritu. El corazón de un adorador en espíritu y en verdad le ayuda a entender que cuando adoramos lo hacemos no porque nos sentimos bien o felices, sino porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a generar una actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta cuando pecamos? El versículo 8 dice, anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. ¿Qué está diciendo David aquí? ¿Quién es el que produce la alegría en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos da el gozo? El Espíritu Santo. El versículo 12 dice, devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Y aquí David reconoce que el gozo que tiene no es suyo, que el gozo que tiene es el que da el Espíritu Santo. Y a veces nosotros esperamos a estar gozosos para poder adorar al Señor. A veces esperamos estar alegres para adorar al Señor. Y a veces no sabemos ni yo cómo hago para encontrar gozo en medio de esta prueba que estoy viviendo. Yo cómo hago para sentirme alegre en medio de toda esta tragedia que estoy viviendo. Porque no hemos entendido que no somos nosotros, sino que es el Espíritu en nosotros. ¿Cómo hizo Jesús para sentir gozo cuando estaba siendo abofeteado, cuando estaba siendo escupido, cuando estaba siendo escarnecido y cuando estaba en la cruz? ¿De dónde sacó el gozo Jesús? Del Espíritu Santo.
Fue el Espíritu Santo el que lo sostuvo allí, el que le dio el gozo para poder sobrellevar todo lo que estaba viviendo. Y el versículo 15 dice: abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tenemos que reconocer que a veces es difícil alabar, ¿cierto? Pero la obra del Espíritu Santo en nosotros es abrir nuestra boca para publicar las alabanzas del Señor. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en mi vida? Con respecto a la adoración, abrir mi boca para publicar las alabanzas del Señor. Cuando nosotros estamos en medio de un conflicto, cuando nosotros estamos peleando con alguien, ¿será que en medio de la pelea y del conflicto queremos adorar al Señor? ¿Qué queremos? Mata y come, mata y come. Y el Señor le dijo a Pedro: mata y come, mata y come. Yo voy a matar y voy a comer. Cuando nosotros estamos en medio de una pelea, no queremos nada. Cuando se pasa el enojo, que a veces el enojo se demora, no, como dice la palabra, que no se ponga el sol sobre tu enojo y el sol se va poniendo cada segundo. Esos segundos de nosotros se convierten en días, a veces en semanas, a veces en meses, y todavía seguimos enojados. Y en medio de ese enojo decimos: pero yo cómo voy a adorar a Dios. Y empieza entonces la culpa en nuestro corazón, y nos alejamos del Señor de una manera tan impresionante que ni cuenta nos hemos dado, que estamos lejos de Dios. Por eso tenemos que reconocer que es difícil, y así como David tenemos que decir: Señor, abre mis labios. Mire que David no dice: Señor, yo abriré. No, dice: ábrelos tú, porque si tú no los abres, yo no sé cómo abrirlos. Estoy muerto. Así entonces que el primer beneficio se resume entonces en que aun cuando pecamos, tenemos la capacidad de reconocer nuestro pecado y decirle a Dios que estamos mal, sin ponerle excusas, pedir perdón y alabar y adorar el nombre de nuestro Dios. Amén. El segundo beneficio que aprendemos a través de la vida de David es el control sobre nuestras emociones. Mi esposo enseñaba el domingo que tenemos emociones, ¿cierto? Que las emociones son buenas porque el Señor las ha puesto en nosotros, y las emociones uno siempre dice: ay, son malas. No, la alegría, el gozo, la tristeza, la ansiedad, son emociones que nos ayudan. Cuando uno ve la película Intensamente, uno ve cómo tristeza ayuda a la niña a regresar a su casa, y alegría pelea y pelea porque dice que tristeza es una emoción mala. Pero finalmente es tristeza quien la hace entrar en razón y la hace volver a su casa, porque le da tristeza ver que se está alejando de sus padres, ver que está dejando todo lo que ella conocía. Y la tristeza es buena porque si usted y yo no tuviéramos tristeza, entonces no podríamos arrepentirnos del pecado. Las emociones son buenas, solo que no tenemos control ni dominio sobre ellas, y por eso necesitamos al Espíritu Santo, que toma el control de nuestras emociones. Y David era un hombre conforme a Dios. Y uno dice: ¿cómo es posible que David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, hubiera escrito salmos que uno lee y uno dice: si este era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué será de mí, Señor? Porque hay salmos, y aprendí esta palabra, salmos imprecatorios. ¿Salmos qué? Imprecatorios. Un salmo imprecatorio es un salmo que contiene juicios y maldición. Ejemplo: destruye a mis enemigos, vuélvelos polvo, estrella a los niños contra los muros y acábalos a todos, destrúyelos, Señor. Y uno lo lee,
Sí, destruía a mis enemigos, perseguía a mis enemigos, los alcancé, los destruí. Bajo los pies del Señor cayeron y no se levantará más. Dice uno, oh, eso lo escribió David. ¿Y los salmos son inspirados? Por el Espíritu Santo. O sea que dice uno, yo a veces leo esos salmos y yo digo, Señor, yo voy a orar con los salmos. Y va uno, ay no, este salmo no, ay no, este salmo tan horroroso. Señor, destruyelos, confunde su lenguaje. No, yo con ese salmo no oro. Pero resulta que no hemos entendido que estos salmos manifiestan varias cosas, entre ellos la justicia de Dios y su respuesta al pecado. Es la justicia de Dios hacia usted y a mí, nos parezca que no. Pero David lo que estaba proclamando era la justicia de Dios y la respuesta de un Dios santo frente al pecado. ¿Y nos parecen horrorosos? Sí. Pero eso es lo que nos merecíamos antes de Cristo. Pero estos salmos también nos sirven, los salmos imprecatorios nos sirven para entender que David también era humano, que David tenía su humanidad y sus emociones. ¿Usted alguna vez se ha sentido imprecatorio? ¿Sí? Manda fuego, Señor, destrúyelo, consúmelo. Señor, que no se levante. Eso no es sino, vea, que usted sepa manejar un carro, una moto y agarre y se meta para el centro. Para que vea usted cómo se vuelve imprecatorio. Ojalá y se vare por allá, ojalá y se quede sin batería, ojalá y se estrelle, ojalá y ahí nos volvemos imprecatorios. Y la vecina es mala vecina y dice, no, ojalá caiga un rayo en esa casa. Destrúyela, Señor, mira, cállale la lengua, mira cómo. Y nos volvemos imprecatorios. Y vamos a ir al Salmo 35. El Salmo 35 es uno de esos salmos imprecatorios. El versículo 4 dice, queden confundidos y avergonzados los que procuran matarme, retrocedan humillados los que traman mi ruina, sean como la paja en el viento, acosados por el ángel del Señor, sea su senda oscura y resbalosa, perseguidos por el ángel del Señor. Y este salmo, ¿qué está diciendo? Está hablando ahí David diciendo, hágale pues, Señor, hágale. Confúndanlos, avergüéncelos, que humíllelos, Señor, que sean como el tamo que arrebata el viento, dice la versión Reina Valera, ¿cierto? ¿Qué dice la Reina Valera? El versículo 5. Sean como el tamo que arrebata el viento. ¿Ustedes saben qué es un tamo? Un tamo. Una bola de paja. No. El afrechito. Es una cascarita. Como cuando se trilla el trigo, valga la redundancia, que suelta una cascarita, eso usted le hace y se va. Que sean así, Señor, o sea, que tú hagas y que se desaparezcan. Y una característica de estos salmos imprecatorios, es que el versículo 9, para que entendamos la característica, dice, así mi alma se alegrará en el Señor y se deleitará en su salvación. Y así todo mi ser exclamará, ¿quién como tú, Señor? Tú libras de los poderosos a los pobres y necesitados libras de aquellos que los explotan. ¿Cuál es una característica de estos salmos? Que no solamente David está expresando sus emociones, lo que está sintiendo, sino que también siempre hay un momento donde David comienza a adorar al Señor. Destrúyelos, mátalos, acaba con ellos, pero yo te adoro, Señor, mi alma te adorará, mi alma te bendecirá, yo me regocijaré en ti. Porque David sabía que Dios siempre tiene el control de sus emociones. ¿Están nuestras emociones bajo el control del Señor? O cuando se nos sale, y después cuando acabamos con el tendido del perro decimos, ay, ¿yo qué hice? Ay, ¿yo qué dije? Ay, ¿yo por qué obré así? ¿Yo por qué azoté la puerta? ¿Yo por qué tiré todo a la porra?
¿Yo por qué grité? ¿Yo por qué maldije a mis hijos? A veces nuestras emociones no están bajo el control del Espíritu Santo. Y hay una historia en el segundo libro de Reyes de dos reyes, el rey Joram y el rey Josafat. Resulta que el rey Joram era el rey de Israel y este rey era malo. Este rey era un idólatra que adoraba a Baal y que allí tenía sus sacerdotes de Baal, tenía todos sus altares a Baal. Y el rey Josafat era todo lo contrario, él era el rey de Judá. Recuerden que Israel se dividió en dos, en Israel y en Judá. Y Josafat adoraba a Dios, era un rey bueno que tenía su confianza puesta en el Señor. Pero un día estaban en guerra, entonces Joram y Josafat deciden unirse. Y Josafat le dice a Joram, vea, definitivamente necesitamos la ayuda y la dirección de Dios. Porque si no buscamos la ayuda de Dios, vamos a perder. Y entonces Joram dice, pues yo no creo en Dios, pero bueno, hágale, vamos. Y Josafat dice, bueno, entonces vamos a ir a buscar a Eliseo. Y vamos a leer qué es lo que contesta Eliseo. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 13, el versículo 13. Segundo libro de Reyes, capítulo 3. 3:13. Y dice la palabra del Señor. Dice, así que el rey de Israel fue a ver a Eliseo acompañado de Josafat y el rey de Edom. Pero Eliseo le dijo al rey de Israel, ¿quién era el rey de Israel? Joram. ¿Qué tengo yo que ver con usted? Váyase a consultar a los profetas de su padre y su madre. ¿Qué le dijo Eliseo? Este man me vinagró el día. O sea, usted un idólatra, usted que no cree en Dios, usted que adora a Baal, va a venir aquí a decirme a mí que va a consultarle a mi Dios. No, vaya que lo peinen. O sea, chao, chao, váyase de aquí. Me imagino a Eliseo furioso con este rey, vaya, pregúntele a su papá y a su mamá, a los profetas de su papá y a su mamá. Y el rey de Israel le dice, no, pues el Señor nos ha reunido a los tres para entregarnos en manos de los moabitas. Y Eliseo replicó, vea, ¿sabe qué? Agradezca que no lo cacheteo por respeto a Josafat, porque Josafat sí es un buen rey. Y por respeto a él le juro que si no fuera porque le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría a usted la cara. Tan cierto como vive el Señor Todopoderoso a quien sirvo. En fin, que me traigan un músico. O sea, Eliseo estaba echando chispas y le dice, yo le hablo a usted, yo lo saludo porque Josafat viene con usted. O si no, ni lo voltearía a ver. ¿Ha pasado usted por situaciones así? Y uno dice, agradezca que soy cristiano. Agradezca que soy cristiano, agradezca que no me conoció unos tiempitos antes, porque no, como dicen por ahí, le volteo el mascaro para el otro lado. Dile gracias a Dios. Pero lo bonito de Eliseo es que después de estar por allá furioso, con sus emociones al límite, dice, me voy a calmar, me voy a calmar. Pero no saca la terapia que nosotros sacaríamos hoy. O cuente hasta 10. No, esas terapias no sirven. Eliseo dice, tráigame un músico. Y no un músico de vallenato, ni un músico de música guapachosa, no. Obvio, un músico que adoraba al Señor. Y mientras el músico tocaba el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo y Eliseo empezó a profetizar, ¿cierto? ¿Qué pasó aquí? El Espíritu de Dios viene sobre Eliseo, toma sus emociones y entonces Eliseo empieza a profetizar.
El mejor momento para adorar a Dios es cuando estamos descontrolados. Dígale al que está a su lado, el mejor momento para adorar a Dios es cuando usted está descontrolado. Cuando usted está descontrolado, desconchinflado, diga, Señor, ayúdame, ayúdame. Yo te alabo, Señor, te adoro, te bendiga. Y no salga de esa adoración y de esa oración hasta que no sienta que el Señor es el que tiene el control de sus emociones. Porque si usted no lo pide, el Señor no lo va a tomar. Pídale al Señor que tome control de sus emociones. A veces decimos, Señor, toma el control de esta situación. El Señor no lo ha perdido. El que perdió el control de mis emociones y me desesperé y me angustié soy yo. Soy yo el que lo perdí. Por eso ese es el mejor momento para alabar y adorar a Dios. Cuando siento que ya no puedo más, entonces viene el Espíritu Santo y gobierna. Porque yo solo no puedo gobernar mis emociones, ni con la mejor terapia. Y cuando el Espíritu Santo viene y toma nuestras emociones, da evidencia de su presencia en nosotros. Y entonces cambia nuestra ira por gozo. Cambia nuestra impaciencia por paciencia. Cambia el enojo por templanza, por mansedumbre. Nos da su paz, nos da su amor. Y entonces en vez de responder airados, como ya iba Eliseo, que si hubiera tenido la espada de Pedro, la hubiera sacado y le hubiera mochado la oreja a Joram. ¿Cuántas veces hemos querido sacar la espada? Y se nos olvida que el Espíritu Santo habita en nosotros. Bueno, lo tercero que David aprendió de ser un adorador es que la adoración es un recurso en medio de mis tribulaciones. Y David entendió que en sus peores momentos nada lo podía rescatar, solamente la adoración a Dios. ¿Recuerda usted cuando David peca con Betsabé? Que Betsabé queda embarazada, que nace el niño y ¿qué es lo que pasa? El niño nace enfermo, el niño, David pasa 7 días orando, ayunando, sin comer y el niño muere. Y vamos a leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 16. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el niño nació, cayó gravemente enfermo y David se puso a rogar a Dios por él. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después, el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían, si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó, ¿ha muerto el niño? Y le respondieron, sí, ya ha muerto. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y se fue a la casa del Señor para adorar. Y después regresó al palacio y pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¿Qué forma de actuar es esta?, le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. Y David respondió, es verdad que cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, quién sabe, tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida?
Yo iré a donde Él está, aunque Él ya no volverá a mí. Ay. ¿Tiene usted duelo sin superar? Mire, David sabía que si algo lo podía librar de la sombra del valle de muerte era la adoración. Y probablemente hemos pasado situaciones donde hemos sufrido, donde hemos sido lastimados, donde hemos tenido pérdidas que nos ha costado trabajo superar. ¿Cuántos duelos tiene sin superar? Estamos viendo en nuestro proceso de sanidad el tema de los duelos. Y resulta que a lo que uno llama duelo no es duelo y lo que uno llama pérdida va mucho más allá. Hay pérdidas tangibles, hay pérdidas intangibles y hay pérdidas materiales. Las pérdidas intangibles son aquellas que no se pueden medir, como por ejemplo el haber perdido nuestra niñez porque nos tocó trabajar, porque no nos dejaron disfrutar, y son cosas que todavía nos cuesta. El haber perdido la inocencia porque fuimos violados, fuimos abusados, nos dejaron abandonados, el haber perdido personas, relaciones significativas en nuestra vida, amigos, la muerte de un ser querido que todavía no hemos podido superar. Y son duelos que tenemos sin procesar. A veces hemos perdido cosas materiales que todavía uno recuerda y dice, ay, qué pesar lo que perdí. Ay, cuánto duele. O sea, son cosas que por más que lloremos, por más que hagamos, no, ya no vamos a recuperar. Y David lo entiende muy bien y dice, ¿acaso puedo yo devolverle la vida? O sea, ya lo perdí, yo ya por mucho que llore, por mucho que ayune, por mucho que haga, yo ya no lo voy a poder recuperar. Yo iré a donde Él está, aunque Él ya no volverá a mí. Y esta es la esperanza de David. Yo sé que Él está en el cielo y que yo un día voy a ir a Él. Pero mientras yo esté en la tierra, Él no va a venir a mí. Y necesitamos entrar en la presencia del Señor y adorar, porque Dios ve el corazón del adorador y entonces lo rescata y entonces lo levanta. Pero si nos quedamos llorando la pérdida que tuvimos, nuestra adoración se va. Es como si la adoración se esfuma, como que no podemos ver en medio de esa pérdida que Dios está en control de todo, que Dios permite todo con un propósito. Yo he visto personas que ayunan y ayunan y ayunan para que el Señor cambie de parecer, para que el Señor les dé, para que el Señor les haga. Y yo en la historia de David veo que por mucho que uno ayune, que por mucho que uno ruegue, no va a lograr que el Señor no haga su voluntad. Es su voluntad y nuestro Dios es soberano. ¿Saben qué sí hace el ayuno? Nos vuelve adoradores. El ayuno nos acerca al corazón y al propósito de Dios. El ayuno nos ayuda a ser fortalecidos en medio de la prueba, de la aflicción y del dolor. Eso hace el ayuno en nosotros. Pero no hemos entendido y ayunamos de la manera equivocada, pero bueno, eso es otro tema. La adoración me rescata en la tribulación. La adoración me ayuda para que el Espíritu Santo gobierne mis emociones. Y la adoración me permite tener la perspectiva correcta aun cuando yo caiga en pecado. Eso es lo que hace la adoración en nuestra vida. ¿Qué es lo que hace? Me rescata en la tribulación, ¿cierto? Me ayuda para que el Espíritu Santo gobierne mis emociones y me permite tener la perspectiva correcta aun cuando yo caiga en pecado. ¿Por qué? Porque a veces caemos en pecado y la perspectiva que tenemos es, Dios no me va a perdonar, yo estoy sucio, yo soy mugroso, yo cómo voy a ir a presentarme delante de Dios. ¿Y saben por qué lo hacemos? Porque el enemigo toma terreno, va avanzando en terreno que nosotros le damos cuando no somos adoradores, cuando no hemos entendido y no hemos aprendido a adorar en espíritu y en verdad. Y uno de esos terrenos que damos es quedarnos allí rumiando lo que perdimos. Yo hacía ayer un ejercicio con la líder de grupo que estábamos haciendo el ejercicio de sanar los duelos, las pérdidas que tuvimos, y
esto se hace en el espíritu, en la carne eso suena locura. Pero ella decía, el Señor, vayan tomadas de la mano del Señor, porque el Señor va a enterrar lo que ustedes perdieron y ustedes se van a despedir con la ayuda del Espíritu Santo de eso que perdieron. Y el Señor las va a llevar a un terreno. Y me parece muy lindo porque el Señor me llevó a depositar en esa caja todas mis pérdidas y a enterrarlas en una parte del solar de la casa de mi mamá que no existe. Existió, pero ya no existe. Yo le decía, Señor, ¿por qué en esa parte del solar? Si eso se lo llevó la creciente hace muchos años. Y el Señor me decía, porque todo eso que perdiste, lo perdiste en la época en la que estaba el terreno, pero junto con la creciente se van a ir tus pérdidas y vas a recibir la libertad. Y fue muy bonito y sentí mucha paz de parte del Señor en soltar y en reconocer que solamente Él me podía levantar y me podía rescatar de eso a lo que yo todavía le estaba haciendo duelo y que no había podido superar. Y algo muy lindo es que el Señor nos enseña a través de la historia de Mefiboset. ¿Ustedes recuerdan la historia de Mefiboset? ¿Quién era Mefiboset? El hijo de Jonatán, no de Jonathan, de Jonatán. El hijo de Jonatán, el único nieto que quedó de la casa de Saúl, que resulta que cuando se mataba a un rey para que ninguno de sus descendientes pudiera tener acceso al trono, había que acabar hasta con el tendido del perro. Entonces la criada que cuidaba a Mefiboset, dicen que Mefiboset tenía aproximadamente 5 años, ella lo cargó y salió corriendo con él. Y en su afán se enredó, se tropezó y lo dejó caer y él quedó paralítico. Entonces David manda a preguntar si queda alguien de la casa de Saúl que él pueda ayudar. Y Siba le dice, sí, está Mefiboset por allá en Lodebar, él habita por allá en esa tierra, pero él es inválido. No importa, tráigamelo. Pero ya está grande, no importa, tráigamelo. Entonces le traen a Mefiboset y Mefiboset dice, no, este me va a matar. Yo no puedo correr, ya este me mató. Ya aquí no hay nada que hacer. Y se acerca a David con temor y David le dice, no temas, yo no te voy a quitar la vida. Y Mefiboset empieza a darle gracias a David. Y David le dice, pero aparte de que no te voy a quitar la vida, también te voy a devolver las tierras que eran de Saúl. No, pero ¿cómo así? Ya me perdonaste la vida, ya hiciste mucho. ¿Para qué las tierras? Son tuyas. Y aparte de que te voy a dar las tierras, David sabía que no las podía trabajar, te voy a dar unos siervos que las van a trabajar por ti. Y empieza Mefiboset a decir, no, pero es que ¿cómo así? Es que yo solamente soy un perro muerto. ¿Por qué miras a este perro muerto? Le dice, porque yo quiero tener misericordia de ti. Por eso sabes que además de perdonarte la vida, devolverte las tierras, poner siervos a tu favor, te voy a dar un lugar en mi mesa. Tú no vas a comer en cualquier mesa. Tú vas a comer en la mesa del rey y todos los días vas a comer en la mesa del rey y vas a tener un lugar especial en la mesa. Y Mefiboset pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Y David le dice, porque yo quiero tener misericordia de ti. Y esta historia de Mefiboset no es una historia que está allí por casualidad. Diga conmigo, yo era Mefiboset. Y David ilustra el amor y la misericordia de Dios en mi vida. Solo cuando usted y yo entendemos que no éramos merecedores de nada, que solamente merecíamos la muerte, así como Mefiboset, porque ya no podía tener acceso al reino, él solamente merecía la muerte. David quiso tener misericordia de él y es el Señor hablando a través de David diciendo, es que yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. El Señor tuvo misericordia de usted y de mí. Y por eso es que quiere que nosotros aprendamos a ser agradecidos.
Que usted y yo tengamos corazones de adoradores donde entendamos que la adoración no se trata de nosotros, que la adoración se trata de Él. Por eso el que adora en espíritu y en verdad tiene que conocer a aquel que adora. Tiene que conocer que al Dios que adoramos es un Dios bueno, es un Dios santo, es un Dios perfecto, es un Dios maravilloso, es un Dios perdonador, es un Dios que no nos está toda hora señalando, juzgando y apaleando cuando nos equivocamos, sino que nos da un regalo hermoso que es el Espíritu Santo. Que sin el Espíritu Santo usted y yo ni encontramos ni reconocemos ningún error, ningún pecado, ni tampoco nos arrepentimos. Que sin el Espíritu Santo usted y yo no tenemos ni el gozo, ni el amor para poder sobrellevar todas las cosas difíciles que pasamos. Que sin el Espíritu Santo nuestra perspectiva es de tragedia, porque todo se nos vuelve un caos. Y aunque no haya caos, vemos un caos. Y ahí es donde uno puede decir, me ahogué en un vaso de agua. Me ahogué en un vaso de agua. Porque el Espíritu Santo es el que nos da una nueva visión y Él es el que nos da las fuerzas. Amén. Así es que aprendemos de David 3 cosas. Que el verdadero adorador, el que adora en espíritu y en verdad, por lo que el Señor ha hecho por nosotros, por lo que el Señor es, por quien Dios es, tiene una perspectiva diferente de todo lo que le sucede. Es capaz de reconocer sus pecados y en medio de reconocer sus pecados y arrepentirse, adorar a Dios y reconocer que yo soy malo y que Dios es bueno. El verdadero adorador también tiene la capacidad de gozarse en medio de la tribulación, porque sabe que en medio de la tribulación es Dios quien lo rescata. Y el verdadero adorador tiene la capacidad de dejar que el Espíritu Santo gobierne sus emociones. Amén. Así es que eso es lo que el Señor nos quiere enseñar para que vamos terminando este mes a través de la adoración, que ha sido un tema bien confrontante. Y yo le decía a mi esposo, pero yo qué más hablo de la adoración. Todo un mes hablando de la adoración y él me decía, hay mucho que hablar y yo, Señor, ¿qué hablo? A ver, ¿qué hablo? ¿Qué más enseño? El Señor me decía, te voy a enseñar primero para que puedas enseñar. ¿Cómo estamos siendo nosotros adoradores? Amén. Así es que vamos a darle gracias a Dios en esta noche, porque su palabra es preciosa, porque nuestro Dios es bueno, Él es misericordioso. Él es un Dios que se compadece de nosotros. Y definitivamente Él no es como nosotros. No nos acerquemos a Él pensando que Él nos va a tratar como nos tratan los hombres. Que Él nos va a juzgar como nos juzgan y como nosotros juzgamos. Su justicia es perfecta y su justicia es buena. Padre, hoy te decimos gracias. Gracias por amarnos tanto. Gracias porque al igual que Mefibosé un día, tú fuiste quien nos llamó. Nosotros no podemos decir, papá, que por nuestras propias fuerzas llegamos delante de tu presencia. David mandó a llamar a Mefibosé y alguien lo tuvo que llevar a la presencia del rey. Tú nos mandaste a buscar y fue tu Espíritu Santo el que nos convenció. Fue tu Espíritu Santo el que literalmente nos cargó y nos puso delante de ti. Y ha sido tu bondad, tu amor, tu gracia y tu favor el que nos ha perdonado y el que no nos ha dado lo que merecíamos, que era la muerte, sino que nos has dado vida. Nos has perdonado. No solo nos perdonaste los pecados que cometimos antes de que tú nos llamaras, antes de darte a conocer a nosotros, sino que sigues perdonando nuestros pecados. Sigues siendo misericordioso y bondadoso con nosotros, pero hoy te rogamos, papá,
Haz de nosotros esos adoradores en espíritu y en verdad, que podamos entender que es solo tu Santo Espíritu el que nos enseña, el que nos guía, el que nos alienta, el que nos instruye, que sin ti, que sin tu obra redentora en la cruz del Calvario, nosotros hoy no seríamos lo que somos, hoy no tendríamos las bendiciones tan grandes que tenemos. Padre, podemos clamar en cualquier momento y tu oído está atento a nuestro clamor. Tu oído, Señor, está atento al clamor de los justos y tú nos rescatas y tú nos levantas. Tu oído, Señor, está atento cuando en medio de la tribulación, cuando en medio del descontrol de nuestras emociones, clamamos a ti y tú nos traes la paz, nos traes la serenidad, nos traes el gozo para poder entrar en razón y no dejarnos cegar por la ira, por el enojo, Señor, por todas aquellas cosas que a veces nos hacen perder la razón y que nos llevan a dañar la relación contigo y a dañar a los que tenemos alrededor. Ayúdanos, Señor, a recordar que el mejor momento para adorarte es cuando estamos en medio del caos y en medio de la crisis, que el mejor momento para clamar a ti es cuando sentimos que ya no hay otra salida y que nos estamos alejando de tu presencia. Ayúdanos cada día de nuestra vida a ser agradecido, así como lo fue aquel leproso que se devolvió, aunque el resto no quiso agradecer, aquel leproso se devolvió para agradecerte. Que podamos mirar las bendiciones cada día que tú nos regalas y que podamos ir con gozo y con gratitud y que aunque no queramos abrir nuestra boca, podamos decirte, abre mi boca, Señor, porque sé que buscas quien te adore y yo quiero ser ese adorador, ese que te adora en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y ayúdanos a vivir bajo tu ley, bajo tus preceptos, Señor, para poder habitar bajo el abrigo del Altísimo a la sombra del Omnipotente. Poder, Señor, confiar cada día más en ti y poder descansar en tu presencia. A ti damos toda la gloria y toda la honra, Padre hermoso, en Cristo Jesús. Amén y amén.